Una niña habla 9 idiomas y hizo temblar a un millonario en plena conversación. La noticia se propagó como fuego en la selva. Una niña de apenas 10 años, vestida con un simple vestido blanco, captó la atención del millonario que todos temían en la ciudad. Con su voz suave y firme, desafió al hombre que tenía más poder que respeto. En aquel lujoso restaurante, lleno de risas forzadas y miradas de desprecio, ella se convirtió en el centro de una tormenta. Nadie entendía cómo podía hablar en idiomas que parecían caídos del cielo. Pero, cuando pronunció una frase en árabe, el aire se volvió pesado. Los murmullos comenzaron a levantarse como ecos de un trueno. Algunos la miraban con asombro, otros, con desdén. Era la pequeña niña, y a pesar de su estatura, sus palabras trascendían más allá de las paredes doradas. La historia se tornó cada vez más extraña. Cada vez que abría la boca, era como si 1000 cadenas cayeran al suelo, liberando secretos prohibidos. Dicen que la niña tenía una habilidad especial, conecta con el alma de quien escuchaba. Pero, ¿cómo era posible? ¿Acaso era magia o solo un juego de la mente? La tensión crecía mientras la mirada del millonario se volvía cada vez más aterradora. Su rostro, normalmente impasible, ahora mostraba rastros de un miedo palpable. Cada palabra de la niña eran dagas afiladas, y el hombre intentaba contrarrestar el impacto, pero fracasaba sin remedio. En la multitud, las expresiones eran un cuadro impactante: asombro, incredulidad y un sutil temor que empezó a apoderarse de todos. Algunos se cruzaban miradas, preguntándose si debían intervenir o simplemente ser testigos de un fenómeno más grande que ellos mismos. La frase final de la niña, en un fluido y perfecto francés, resonó en el aire como un eco distante: la verdad no puede ser comprada. En ese instante, todos contuvieron la respiración. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de like, de verdad me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La mirada del millonario ahora estaba fija en la niña, un brillo de desafío en sus ojos, un rayo de determinación. ¿Qué iba a hacer? La atmósfera se cortaba como el filo de una espada. En ese silencio cargado, todos esperaban una respuesta, el desenlace que cambiaría el rumbo de esa velada. La niña sonrió con confianza, mostrando un atisbo de malicia, como si tuviera un secreto que nadie jamás podría imaginar. Pero, ¿quién realmente era ella? ¿Qué pasaría si se atrevían a cruzar esa línea? En ese momento, con el corazón acelerado, los presentes entendieron que esta historia apenas comenzaba. El silencio fue interrumpido por una risa engañosa que brotó de los labios del millonario, una risa que resonó como un eco vacío en el opulento comedor. Niña, ¿realmente crees que puedes desafiarme aquí y ahora? Eres solo una niña, dijo, dejando caer la última palabra como una sentencia. La multitud se contuvo, algunos murmurando por lo bajo, como si se temieran lo que podría suceder a continuación. Ella lo miró a los ojos, y en ese contacto, el tiempo pareció detenerse. Las sombras bajo su mirada se profundizaron, y en aquel instante, la niña se convirtió en mucho más que su pequeña figura en el vestido blanco. Ella era un faro de valentía, y su voz, una melodía cautivadora. Mis palabras son un reflejo de tus secretos, y no puedes ocultarte más, respondió sin titubear, cada sílaba acariciando la tensión en el aire como una brisa helada. El millonario parpadeó, incluso él, un hombre acostumbrado a manejar situaciones con la fuerza de su poder, empezó a perder control. ¿Qué sabes de mí? Eres solo una niña y no deberías estar aquí, gritó, su descontrol ahora evidente. Algunas cabezas se giraron, un espectador ofreció un pequeño susurro de apoyo a la niña y la atmósfera se hacía cada vez más eléctrica. La verdad, esa verdad ocultada entre lujos y mentiras,
estaba a punto de estallar. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos desinformados, acusaciones y defensas flotando en el aire. Detrás de las luces brillantes y la decoración lujosa, la gente comenzó a recordar historias perdidas, relatos de luchas y traiciones. La niña aumentaba el volumen de su voz en diferentes idiomas, cada uno cayendo en el restaurante como un rayo. En español, como en inglés, te diré, tus engaños han florecido en este lugar. Pero hoy, las flores se marchitarán ante la luz de la verdad. El rostro del millonario se tornó pálido, y mientras intentaba mantener la compostura, sentía que su mundo se tambaleaba. Silencio, esto es inaceptable. Ordenó con un tono de desprecio. Pero sus palabras no tenían peso, se desvanecían como arena entre sus dedos. La niña, sin miedo, dio un paso adelante. Tú, que has comprado almas y sueños, ya no puedes comprar mi voz, lo desafió, y en ese momento, el terror se instaló en los corazones de los asistentes, como una sombra siniestra. Un murmullo creció entre la multitud, volviéndose un clamor agitado que llenó el espacio. Algunos comenzaron a frotarse los ojos, como si lentamente reconocieran la magnitud del enfrentamiento. El millonario retrocedía, tambaleándose como un rey derrotado en su propio juego. Había visto muchas cosas a lo largo de su vida, pero jamás había imaginado que una niña con palabras como balas podría poner en jaque su imperio. De repente, la puerta del restaurante se abrió de golpe, haciendo que todos giraran. La visión de un hombre misterioso en la entrada provocó un escalofrío. Su rostro, medio oscurecido por la sombra, dejó ver una sonrisa torcida. ¿Estás listo para enfrentarte a la verdad que siempre has temido?, preguntó con una voz profunda, que hizo eco en las paredes doradas. La mirada de la niña se iluminó. Este hombre, invisible para todos en la habitación, parecía llevar consigo conocimientos secretos que amenazaban desvelar el núcleo de la situación. Las miradas se cruzaron, y en ese intercambio silencioso, el mundo del millonario y la niña parecía unirse en un hilo de destino inquebrantable. La atmósfera estaba sobrecargada de emoción, palpitando, esperando la próxima jugada. En aquel instante, todos comprendieron que la noche aún no había terminado y que las cartas aún estaban sobre la mesa. ¿Quién era este nuevo personaje y cómo se entrelazaba con el poder y la verdad? Las preguntas danzaban en el aire como aves tratando de escapar. La tensión en la sala era palpable. La risa del millonario se había desvanecido como un eco lejano, y su rostro ahora reflejaba una mezcla de ira y miedo. La multitud, expectante, se sentía como un mar que agita sus olas, al borde de desbordarse. ¿Quién eres tú?, preguntó el millonario, su voz temblando a pesar de su esfuerzo por sonar autoritario. Su mirada buscaba respuestas en los rostros de los presentes, como si pudiera encontrar la lógica en el absurdo de la situación. Sin embargo, su búsqueda era en vano. El hombre en la puerta dio un paso al frente, la sombra que lo envolvía parecía moverse y jugar con la luz. Soy el mensajero de verdades que has enterrado en tus excesos, respondió en un tono casi hipnótico, sus palabras fluyeron como agua en un arroyo inquieto. He venido a revelar lo que has ocultado por tanto tiempo. La niña, con su corazón palpitante, observaba. Este extraño era un torrente que arrastraba consigo el secreto del millonario. ¿Qué más había? La curiosidad y ansiedad chisporroteaban en su interior. ¿Qué secretos? No tienes nada, exclamó el millonario, intentando contener su creciente pánico. Sin embargo, el sudor en su frente y la manera en que sus manos crispadas se movían denunciaban su verdadera condición. La multitud, junto con la niña, comenzaron a murmurar, aguas turbulentas de incredulidad y asombro llenaban el espacio. El hombre misterioso sonrió, una expresión cargada de presagio. Tus crímenes se sienten en los muros de este lugar. Has arrastrado vidas por un camino de sombras. Escucha atentamente, porque esto es solo el comienzo. Las palabras resonaban a través de las paredes adornadas, cada sílaba un golpe directo al corazón del millonario. Las historias de personas que habían caído bajo su dominio, de sueños aplastados por su brutalidad, resonaban en el aire cargado. La furia de la multitud crecía, y algunos comenzaron a alzar la voz, recordando empleos perdidos, familias destruidas. La niña presenció cómo miles de emociones se unían en un solo grito. No eres más que un ladrón de esperanzas,
gritó alguien desde el fondo, y ese clamor se transformó en un eco unificado que reverberaba por toda la sala. Todo lo que el millonario pensó que había controlado, ahora se escapaba a sus manos. En ese momento, la niña levantó su voz. «Si él no puede ser responsable de sus acciones, ¿quién lo será?», preguntó, desatando un silencio que cayó sobre la multitud. Era una inocente pero poderosa pregunta. Las miradas se volvían a él, como sombras esperando justicia. Fue entonces cuando la atmósfera se tornó aún más densa. El hombre extraño dio un paso adicional, acercándose a la mesa donde el millonario, en su desesperación, seguía intentando mantener las apariencias. «Tus juegos han terminado. Esta es la noche de la revelación». Con esas palabras, el restaurante pareció vivir un instante escalofriante. La lámpara de cristal sobre la mesa titiló como si se fueran a romper las reglas de la realidad misma. Todos contenían la respiración, esperando que la verdad brotara, una verdad que podría destruir todo. Aunque el millonario había navegado tormentas antes, esta noche era diferente. La niña y el hombre misterioso se habían convertido en su tormenta final, y su imperio de ilusiones comenzaba a desmoronarse. «¿Qué harás ahora, grandioso titán?», retó el misterioso hombre, con un aire casi desafiante. Pero ya no había una respuesta fácil, solo la inminente llegada de una verdad que podía cambiarlo todo, y en ese preciso instante, la puerta se abrió de nuevo. La figura de alguien más se delineaba en el umbral, un gesto sutil pero puente, entre la oscuridad de las revelaciones y la luz de una posible redención. La tensión creció, y el murmullo de la multitud se convirtió en un clamor. Todos miraban ansiosos al nuevo visitante, como si ese momento pudiera traer consigo respuestas que ni siquiera se atrevían a imaginar. ¿Quién era esta nueva figura y qué papel jugaría en la tormenta que se desataba? Los ojos de la niña brillaban con anticipación. La noche seguía impregnada de secretos, y susurros de cambio pronto invadirían el aire. El nuevo visitante cruzó el umbral con una confianza sorprendente. Era una mujer de estatura media, con una melena rizada que enmarcaba su rostro, intensificando el brillo de sus ojos oscuros. Vestía una chaqueta de cuero que combinaba perfectamente con un aire de misterio. La multitud en la sala se quedó en silencio, conteniendo la respiración, esperando que ella hablara. La mujer levantó la mirada, deslizando su atención desde el millonario hasta el extraño que había desafiado su dominio. «No quiero interrumpir el espectáculo», dijo, su voz resonando como un trueno en la oscuridad, «pero lo que se dice en esta sala hoy es apenas la punta del iceberg». El millonario, aún tembloroso, se enderezó en su asiento, su mirada ahora cargada de desconfianza. «¿Y tú quién te crees para llegar aquí y hablar así?». Su tono era agresivo, pero su inseguridad se dejaba entrever. Con una sonrisa entre divertida y desafiante, la mujer se acercó un paso más. «Soy alguien que ha escuchado las historias, los susurros de la gente a la que has despojado de todo. Y he venido a recordarles a todos aquí el poder de la unión». Sus palabras parecían tener un efecto inmediato, como un eco que reverberaba entre los presentes. La multitud comenzó a ganar confianza, algunos alzaron las voces, otros comenzaron a murmurar sus propias historias. La mujer no solo había capturado su atención, sino también su confianza, como si ella fuese un catalizador en la tempestad de emociones. La niña sintió que cada palabra que la mujer pronunciaba establecía un vínculo más fuerte con la ansia de justicia que había despertado en ella. «Tus acciones tienes consecuencias», gritó la mujer en dirección al millonario, quien ahora se veía acorralado por la fuerza de la multitud y la determinación de la nueva llegada. «Te has creído intocable, pero esta noche, los ecos de tus pecados van a resonar más allá de estas paredes». El millonario, pálido como un lienzo, movía sus labios en un intento de replicar, de reinstaurar su falsa autoridad, pero la verdad se había afianzado en la sala como una sombra inescapable. Estaba atrapado entre el reloj de la realidad y el juicio social que se desarrollaba ante sus ojos. «Esto no es solo una confrontación», continuó la mujer con voz firme. «Es una resolución. Cada una de estas personas tiene su nombre, su historia, su dignidad arrebatada. Están aquí para recordarte que el poder absoluto es un mito, y la verdadera fuerza radica en la comunidad». Las palabras caían como piedras en un lago sereno, provocando ondas de murmullos entre la multitud. La niña observaba cómo las emociones comenzaban a aflorar,
como el valor se expandía entre los presentes. Era como si la mujer hubiese encendido una chispa, una llama de resistencia que amenazaba con consumir la indiferencia que había reinado hasta ahora. De repente, mientras la mujer se movía con gracia hacia el centro de la sala, tomó la mano de la niña, ofreciendo apoyo. Esto no es solo para ellos, susurró, su voz un suave aliento. Es también por ti. Tú y yo, tenemos un papel en esta historia. Somos parte de algo mucho más grande. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de la niña. La noción de que su voz podría ser poderosa, que su historia importaba, comenzó a tomar forma en su mente. Pero en ese instante de revelación, el millonario, con un impulso desesperado, refunfuñó, basta. No pueden seguir aquí. Esto es solo una ficción. La multitud estalló en protestas, la energía creció hasta convertirse en un tumulto ensordecedor, y el ambiente, una mezcla de miedo e ira, estaba listo para estallar. La mujer, sin embargo, mantuvo la calma, mirándolo de frente con firmeza. ¿Qué es más ficción? ¿La vida que has creado o la verdad que está por revelarse? Y mientras las palabras resonaban en la sala, un estruendo sordo reverberó en el suelo. Todo el mundo se volvió hacia la fuente del sonido, asustados. Al instante, el aire se llenó de un nuevo tipo de terror. Se escuchó un grito aterrador, la oscuridad de lo desconocido. Había llegado, y con ella, una amenaza aún más aterradora que la verdad oculta. ¿Qué había más oculto en la noche? La respuesta parecía estar a punto de desmoronarse a su alrededor, y la multitud estaba a punto de descubrir que había sombras más profundas que las de sus protestas. La atmósfera en la sala se transformó en un torbellino. Gritos de angustia y murmullos nerviosos llenaron el aire, reverberando en las paredes. La niña sintió que su corazón latía aceleradamente, cada golpe era como un tambor de guerra, un llamado a la acción. Al mirar a su alrededor, vio rostros enrojecidos por la indignación, pero también por un miedo inconfundible. ¿Qué sería de ellos ahora que el camino del enfrentamiento se había abierto ante ellos? Mientras el millonario intentaba reponerse del impacto de las palabras de la mujer, se cruzó de brazos, como si eso pudiese protegerlo de las miradas acusadoras de la multitud. No pueden hacer nada, esto no es más que un espectáculo vacío, su voz titubeaba, pero su mirada se aferraba a la arrogancia. Sin embargo, el eco de sus propias palabras retumbaba vacío en su interior, la mujer lo ignoró y se volvió hacia los presentes. Esto es solo el comienzo. No permitiré que sus vidas se sigan convirtiendo en una simple estadística. Su mirada era intensa, profundamente cargada de una energía que electrificaba el aire. Hoy su voz será escuchada, las sombras no nos devorarán más. Un eco de murmullos creció a su alrededor. Aquellos que alguna vez se sintieron despojados de su voz, ahora parecían encontrar un espacio donde resonar. La niña sintió que todo el miedo que había acumulado se convertía en una mezcla de valor y fuerza. Se atrevió a alzar la mano, un gesto pequeño pero lleno de determinación. ¿Y si esta noche somos más que solo murmullos? ¿Qué pasará si nos unimos para contar nuestras historias? ¿Qué pasaría si levantamos nuestra voz? Puede que nunca hayamos tenido el poder, pero lo tenemos ahora, habló, su voz a punto de quebrarse de la emoción, pero firme como el acero. La mujer giró la cabeza y sonrió a la niña, como si la hubiera reconocido como parte de su propio propósito. Así es. Este lugar es nuestro, y juntos podemos ser imbatibles. Su confianza infundió aliento en la multitud, y las palabras de la niña se convirtieron en un himno que comenzaba a tomar forma, una sinfonía de valentía naciendo de la desesperación. El millonario, ahora completamente despojado de su autoridad, se sintió acorralado. La imagen del poder que había sostenido durante tanto tiempo se desmoronaba, y con ella, su control. De repente, un golpe resonó desde la puerta de entrada, y la atención se centró allí nuevamente. Una figura oscura se asomó, iluminada solo por un rayo de luz que rompía la penumbra. Era un hombre, una mirada afilada y serena. ¿Qué sucede aquí?, preguntó con una voz profunda que cortaba el aire como un cuchillo. La sorpresa de su irrupción quietó momentáneamente la tormenta de emociones en la sala. La mujer y la niña intercambiaron miradas. Se preguntaban si esta figura traía consigo la esperanza o era una sombra más al acecho.
¿Quién te crees para interrumpir?, rugió el millonario, buscando recuperar algo de su fachada derrumbada, pero el hombre, sin inmutarse, ofreció una sonrisa enigmática. Soy solo el mensajero de una verdad que está por desvelarse. Y tú, amigo, tendrás que enfrentar más de lo que jamás imaginaste. Mientras la multitud respiraba en un suspenso colectivo, la mujer dio un paso hacia el nuevo visitante, decidiendo que ese podría ser el giro que cambiaría el rumbo de la noche. Las sombras no solo escondían verdades dolorosas, sino también aliados inesperados. La amenaza, densa en el aire, sugería que esto era solo el principio. Las revelaciones estaban a punto de explotar, listas para cambiar el destino de muchos. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué verdad traía consigo? El futuro parecía más incierto que nunca, pero una cosa era clara, ya no había vuelta atrás. La sala estaba lista para chocar contra el destino. El hombre avanzó unos pasos, el suelo resonando bajo sus pies como un eco de su presencia. Era como si cada paso estuviera cargado de significados ocultos. La sala, que antes parecía estar al borde del caos, se sumió en un silencio inquisitivo, como si la multitud esperara la verdad que él traía. Las sombras apenas se movían, como si también estuvieran escuchando. No he venido a hacer más que un favor, comenzó, su voz profunda y clara, resonando en las paredes llenas de incertidumbre. Vengo a revelar lo que has estado ocultando, lo que tanto temes salir a la luz. El millonario entrecerró los ojos, su arrogancia temblando como una hoja extraña al viento. ¿Qué sabes de mí? ¿De mis negocios? Su tono era desafiante, pero la inseguridad se filtraba a través de sus palabras, como una fuga subterránea de agua que nadie puede controlar. La mujer se adelantó un poco más, sintiendo que la tensión palpitante entre ellos podía volverse real y peligrosa. ¿De qué verdad hablas? Sabes que podemos ver a través de tu fachada, ¿no es así? Su determinación era palpable, su pasión hervía al lado de la niña, que ahora sentía un nudo en la garganta. Sus ojos grandes y atemorizados reflejaban el cambio que comenzaba a gestarse. Su futuro depende de saber lo que realmente está pasando en esta sala, respondió el enigmático recién llegado, su mirada se centró en la niña. Ella tiene un don, una habilidad que podría cambiar el rumbo de todo. Una voz que puede resonar en múltiples lenguas, y su historia podría traspasar fronteras. La multitud comenzó a murmurar. Los murmullos se extendieron como un fuego furtivo, cubriendo la sala de una energía renovada. La niña sintió la presión de la mirada de todos, y aunque el miedo la invadía, una chispa de valor se encendió en su interior. ¿De verdad? ¿Acaso puedo ser la clave para algo más grande?, pensó, maravillada por la idea. El hombre asintió lentamente. En tus manos, llevas el poder que ha sido reprimido. No solo hablas varios idiomas, sino que puedes conectar con historias que han resonado en la tierra. Tu verdad se traduce en esperanza. El millonario ahora comenzó a retroceder. Esto es absurdo. No puedo perder lo que construí. Ustedes no comprenden. Su voz temblaba, y ese pequeño titubeo fue suficiente para alimentar el fuego en los corazones de quienes lo rodeaban. La mujer alzó la vista, y su aliento se detuvo. Los cuentos de nuestras vidas necesitan ser contados, no solo por ti, sino por aquellos que han sido silenciados. Este es nuestro momento. La niña tomó inspiración de sus palabras y, con una voz que parecía más fuerte de lo que jamás se había sentido, se plantó en el centro. Hoy contaré mi historia, la historia de todos nosotros. Hoy desatamos todo lo que durante tanto tiempo nos ha mantenido callados. Las palabras cargadas de emoción resonaban en el aire, como un vórtice de poder. A medida que la gente comenzaba a aplaudir y a animar, el millonario, aún atrapado entre la incredulidad y el pánico, se dio cuenta de que su dominio se desvanecía. De pronto, el hombre misterioso interrumpió. La verdad siempre encuentra su camino, pero hay quienes intentarán detenerla. Este es solo el comienzo de una lucha más intensa. Un escalofrío recorrió la sala, la advertencia colgaba en el aire como un rayo a punto de caer. La multitud, a pesar de su renovado espíritu, empezó a sentir el peso de la amenaza inminente. ¿Qué tipo de lucha?, preguntó la mujer, el temor asomándose detrás de su resolutiva fachada. El hombre sonrió de nuevo,
pero esta vez, había un brillo inquietante en sus ojos. Una que abrirá antiguas heridas y revelará secretos que muchos preferirían llevarse a la tumba. Cada voz contará, y cada historia tendrá un precio. La atmósfera de la sala se volvió espesa, la ansiedad provocada por las palabras del extraño creció. La niña miró a su alrededor, sintiendo la tensión en cada mirada, en cada respiración. ¿Estaban listos para la batalla que se avecinaba? ¿Qué secretos oscuros estaban por revelarse, mientras el empoderamiento y el miedo se entrelazaban, la incertidumbre permanecía? El camino hacia la verdad estaba en sus manos, pero, ¿a qué costo? ¿Podrían resistir la tormenta que se avecinaba? La multitud creció inquieta, y las sombras que antes parecían inofensivas ahora se alargaban como tentáculos en la penumbra, buscando atraparlos. La niña sentía un sudor frío en su frente, y la mirada del misterioso hombre se estaba volviendo una carga. Cada palabra que él había dicho resonaba en su mente, y el eco de su poder latente comenzaba a oscilar como un tambor lejano. ¿Qué precio?, murmuró uno de los congregados. La voz era temblorosa, reflejando el temor que se había instalado en el aire. ¿Qué precio tendríamos que pagar por contar nuestra historia? La niña tragó saliva, el nudo en su garganta se hizo más denso. La verdad no solo liberaba, también podía destruir. Sus manos empezaron a temblar, pero aferró con fuerza la tela de su vestido, recordando que ya no estaba sola. La mujer a su lado le sonrió, un gesto cargado de valentía que la empujó hacia adelante. Cada uno de nosotros ha llevado su propio peso, ha guardado más secretos de los que estamos dispuestos a aceptar, declaró la mujer con firmeza. Estamos aquí para romper las cadenas. Si el precio es enfrentar nuestros miedos, lo pagaremos. Pero no regresaremos a la oscuridad. El millonario se irguió, su rostro pálido como una hoja seca, y el desdén comenzó a mezclarse con la rabia. Ustedes no entienden. Este mundo está diseñado para que unos pocos dominen a los muchos. Incluso si poseen la voz, nunca tendrán la fuerza necesaria para desafiar el orden establecido, afirmó, intentando recuperar cierto control. Eso es lo que quieres que creamos, la mujer le lanzó, su voz inspirando coraje en el resto. Es una mentira, y ya no aceptaremos tus palabras como verdades. El hombre misterioso observó con interés la revuelta emocional que se cosía entre ellos. Estas tensiones siempre han existido. La lucha entre la opresión y la liberación es parte del tejido de la vida. Ustedes eligen ser los narradores. ¿Cómo lo harán? ¿Con miedo o con coraje? Las palabras flotaban pesadas, y la niña sintió que la energía aumentaba en la sala. Podía ver destellos de esperanza en los rostros ansiosos de aquellos que la rodeaban. Sin embargo, también percibía la ansiedad en el hombre mayor, quien estaba perdiendo los hilos de su imperio. ¿Y si lo que descubramos es más oscuro de lo que imaginamos?, preguntó un viejo con una voz amarga, sus ojos brillantes con recuerdos dolorosos. ¿Qué pasará si abrimos viejas heridas que nunca sanaron? Justo en ese instante, el hombre misterioso habló de nuevo, su tono ahora era firme como un relámpago cortando la noche. Cada historia convoca consecuencias. Algunas serán el fuego que purifique, otras las llamas que devoran. Pero hay que arriesgarse a conocer la verdad. Solo así podrá crecer la semilla de la justicia. La niña se centró en su voz, ese poder que prometía la posibilidad de liberación. Sabía que las palabras que estaba a punto de compartir podrían darles a todos una nueva identidad, un nuevo camino. Se mantuvo en pie, tragando sus temores, sintiendo que la conexión con el hombre misterioso se intensificaba. Yo hablaré, anunció, con el aire cargado de una determinación fresca. Voy a contar la verdad de nosotros, nuestra historia. Y mientras lo haga, que caigan todas las máscaras. A partir de ahora, el silencio ya no nos dominará. El viejo dejó escapar un suspiro, la sombra de la duda aún no envolvía, pero en sus ojos había un destello de veneración. Las vistas se tornaron hacia la niña, ahora convertida en figura central, la voz que podría liderar la revolución que necesitaban. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un estruendo inesperado interrumpió la atmósfera, la puerta de entrada se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y un grupo de hombres disfrazados que irrumpieron en la sala.
Quienes se atreven a retar al poder, gritaron, levantando su mirada amenazante hacia la multitud. La amenaza era palpable, y la sala instantáneamente se convirtió en un campo de batalla emocional. La niña sintió que el tiempo se detenía, la presión acumulándose mientras los corazones de aquellos que se habían reunido se unían, listos para enfrentarse a lo que venía. El hombre misterioso sonrió, pero ya no era una sonrisa de tranquilidad, sino de anticipación. La verdad y el poder nunca se han llevado bien, enunció. Esta es solo la primera de muchas confrontaciones que determinarán su destino y así, mientras los ecos de la confrontación se elevaban en la sala, la pregunta flotaba en el aire. ¿Serían capaces de unirse y luchar juntos ante la tormenta que se avecinaba? El estruendo de la puerta había sacudido a todos, como si una bomba hubiese estallado en el corazón de la sala. Los hombres disfrazados avanzaron, sus pasos resonando en el suelo de madera, y la niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Silencio, ordenó el más alto de los hombres, su voz era una mezcla de rabia y desafío. La multitud, apretando los puños y mordiendo los labios, contuvo la respiración. Cada instante se convirtió en un universo de posibilidades, donde cada latido del corazón de la niña resonaba como un tambor de guerra. El hombre misterioso hizo un gesto con su mano, y la sala se sumió en un tenso silencio. ¿Qué quieren?, preguntó, su tono firme como el acero. La tensión era tan densa que cualquiera podría haberla cortado con un cuchillo. Sabemos lo que están planeando, declaró el hombre de la máscara negra que lideraba el grupo. Están a punto de desatar fuerzas que no pueden controlar. Creen que tienen el poder, pero eso es solo una ilusión. Regresen a sus vidas normales o enfrentarán las consecuencias. Un murmullo recorrió a los congregados. La mayoría parecía asustada, pero la niña sentía un fuego interno, como si la energía de sus compañeros ardiera en su pecho. No nos detendrán, gritó, encontrando su voz en medio del clamor. Su declaración resonó en la oscuridad, y como si una chispa hubiera encendido su fuego, otros comenzaron a murmurar apoyos. El hombre de la máscara negra la miró con desprecio. ¿Y tú quién te crees para retar al poder? ¿Crees que tus palabras tienen peso? Las acciones hablan más alto que los ecos vacíos de los sueños. No son solo palabras, replicó la niña, empujando la incertidumbre hacia un lado. Son la vida misma. Somos el reflejo de lo que estamos dispuestos a perder. Y no vamos a perder nuestra voz. Los hombres disfrazados se miraron entre sí, desconcertados. Pero el líder, burlón, se acercó, su mirada fija en la niña. ¿Y qué harás si las sombras que han estado cubriendo tu realidad persisten? Te prometo que lo que despierte será más oscuro de lo que jamás imaginaste, dijo, levantando una mano, como si invocara algún tipo de poder oculto. El corazón de la niña latía con fuerza, y miró a su alrededor, buscando en los rostros de la multitud el reflejo de su determinación. Entonces, que venga, desafió. Las sombras siempre pueden ser enfrentadas. No tendremos miedo a lo que pueda surgir. Con esas palabras, el hombre misterioso se acercó un paso, su mirada llena de admiración. ¿Ves? La valentía puede ser más poderosa que cualquier temor. Quizás este no sea solo un juego de poder, sino una verdadera prueba de lo que valemos. Fue entonces cuando un destello de luz cortó la penumbra. Unos pasos se hicieron eco, un viejo, arrugado y con una cicatriz que cruzaba su rostro, se levantó. «Detén esto. No saben con qué están jugando», exclamó, su voz desgarrada. «Las sombras han tenido un precio. He visto lo que hay en la oscuridad. No se dejen engañar por la ilusión de la libertad». Los hombres disfrazados retrocedieron un poco, la incertidumbre comenzó a reflejarse en sus rostros. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién era realmente el antiguo líder de la comunidad? La niña sintió la presión acumulándose, y la energía del viejo urge a enfrentar la tempestad que se avecinaba. El hombre misterioso miraba expectante, como si supiera que la verdad estaba a punto de salir a la superficie, y la sala se convirtió en una caja de resonancia, donde sus corazones latían al unísono. «Es hora de la verdad», gritó ella, decidido. Pero antes de que pudiera continuar, un relámpago atravesó la ventana y un grito desgarrador sacudió la sala.
El impacto de lo desconocido se cernió sobre ellos, y todos supieron que el momento había llegado. El viejo dejó caer su mirada, y sus palabras, con eco de advertencia, resonaron en la mente de la niña. La oscuridad que buscas también puede consumir todo lo que amas. ¿Lograrán enfrentar la tormenta que se cierne, o el oscuro pasado que los une será el final de su lucha? La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. La niña, empujada por una mezcla de valentía y desesperación, dio un paso adelante, sin apartar su mirada del viejo. Él parecía sufrir el mismo tormento interno que ella, como si supiera que su verdad era la única manera de salvarlos. ¿Qué sabes de esas sombras?, preguntó ella, su voz resonando con una firmeza que ni ella misma había esperado. La multitud observaba en silencio, un mar de ojos brillantes llenos de preguntas, tanto como de miedo. El viejo, sacudiendo la cabeza con gravedad, respondió: todo lo que han tocado, todo lo que creyeron entender, eso es lo que han despertado. Han estado jugando con fuerzas ancestrales, fuerzas que devoran, que destruyen. Cada palabra era un golpe, como si el tiempo se hubiera detenido con cada sílaba. Basta. Interrumpió el líder enmascarado, sus ojos oscuros chispeando de rabia. No caigan en su trampa. El miedo es el mejor aliado de aquellos que quieren mantener el control. Si dejan que les aterrice, nunca tendrán el valor para crear un futuro. La niña sintió un nudo en su garganta. ¿Y qué se supone que hagamos? ¿Rendirnos y dejar que todo se derrumbe? Enfrentar lo que viene. Pero no lo harán solos, dijo el viejo, alzando una mano hacia la multitud, invocando su confianza. Dediquémosle este momento a la unión. Solo juntos podremos resistir la oscuridad. Los murmullos comenzaron de nuevo, ya no de temor, sino de solidaridad. El pánico en los rostros de algunos se transformó poco a poco en una chispa de desafío. La niña sintió un coro de almas vibrando a su alrededor, impulsándola hacia adelante. Un escalofrío recorrió su espalda cuando el hombre enmascarado comenzó a reír, su risa resonando como un eco cavernoso. ¿Unión? ¿Alianza entre aquellos que no entienden su propia fragilidad? No pueden ni siquiera imaginar lo que les espera. ¿De verdad creen que pueden luchar contra lo inevitable? ¿Inevitable? Solo lo es si nosotros lo permitimos, gritó ella, ahora casi hipnotizada por la fuerza que la envolvía. Cada una de sus palabras atravesaba la sala, fusionándose en un grito colectivo de esperanza y resistencia que reverberaba en paredes temblorosas. De repente, un nuevo fogonazo iluminó la habitación, revelando figuras oscuras escurriendo desde rincones invisibles. Algunos habían estado acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para hacer su movimiento. El caos estalló. Las personas empezaron a moverse, pero la niña permaneció firme, tratando de mantener la calma en medio de la confusión. El viejo lanzó una mirada severa al líder enmascarado. Has cruzado una línea que no puedes deshacer. ¿Deberías temer por ellos?, preguntó él con desdén. Aquí no hay libertad, solo una elección, luchar o sucumbir. ¿Y si luchamos?, contestó la niña, los pulmones llenos de aire fresco, su determinación como una antorcha en la oscuridad. Si sucumbimos, al menos lo haremos juntos. Una risa amarga llenó la sala, pero en el rostro de cada persona presente brotaba una nueva luz. La oscuridad se acercaba, pero ya no había miedo. La niña miró a aquel viejo como si estuviera buscando respuesta. ¿Realmente hay esperanza? Antes de que pudiera recibir una respuesta, la luz brilló intensamente, y una figura apareció de la nada en medio del estruendo, provocando un parón general. Era un joven, no mayor que ella, con una mirada desafiante y un poder indescriptible. Era el portador de respuestas que podían cambiarlo todo, y en medio del caos, un susurro retumbó en su mente: todo depende de la elección que tú hagas. Las sombras ya estaban en la puerta. ¿Quién era realmente el nuevo aliado del que todos dudaban? La sala se quedó en un silencio sobrecogedor. La figura del joven que apareció en medio del caos destacaba en el oscuro panorama, como un faro en medio de una tormenta. La niña lo miró fijamente, sintiendo que una extraña conexión la unía a él. El miedo y la incertidumbre, que habían sido sus compañeros constantes, estaban comenzando a desvanecerse.
¿Quién eres tú?, cuestionó el milenario, su voz titubeante, casi como un eco de inseguridad. El joven sonrió, una sonrisa que irradiaba calma y valentía. Soy el que trae la luz donde hay oscuridad. He venido a unir fuerzas. Ustedes no están solos. Juntos, pueden enfrentar la tormenta. La niña sintió el latir colectivo de la multitud a su alrededor. Un resquicio de valor manaba de todos, como si surgiéramos de las cenizas de viejas derrotas. No venimos a rendirnos, gritó, su voz resonando con fuerza. Estamos aquí para recuperar lo que perdimos. No somos solo ecos vacíos, somos una comunidad, una voz unida. Y no dejaremos que la oscuridad nos consuma. El joven asintió, moviéndose hacia ella. Precisamente, eso es lo que necesitamos. Las sombras pueden ser poderosas, pero la unión es más fuerte que cualquier oscuridad. Si cada uno de ustedes cuenta su historia, su verdad, eso los hará invencibles. Los hombres disfrazados en la puerta habían retrocedido por un momento, perturbados por la energía que comenzaba a fluir en la sala. La atmósfera se tornó electrizante, llena de promesas y esperanzas que resurgían del polvo. La niña sintió que sus pies estaban firmemente plantados en el suelo. Era el momento de actuar. Antes de que la noche se acabe, cada uno de nosotros se levantará y hablará. No solo de nuestros miedos, sino de nuestra fuerza, de nuestras esperanzas, proclamó. La multitud echó a levantar la voz, un clamor poderoso en respuesta a su llamado. El milenario, viendo que su dominio se derrumbaba, gritó lleno de desesperación. No pueden hacerlo. Esto es una locura. No tendrán éxito. Pero sus gritos se perdían entre los nuevos gritos de luchas y vidas que resonaban. ¿Locura? Esta es la valentía, replicó uno de los hombres resistente a la oscuridad que había estado en la sala. Nuestra voz es nuestra arma más poderosa. La niña sintió la calidez de estas palabras envolviéndola, creciendo en su interior, como una fuerza imparable. La mujer de la chaqueta de cuero se unió. No dejaremos que otros narren nuestra historia. Es hora de que tomemos el control de nuestras vidas. El eco de su voz aún resonaba pese a la inminente llegada de la oscuridad. Los hombres enmascarados retrocedieron. Sus miradas vacilaban ante la fuerza unida de aquellos que antes habían sido silenciados. La niña, ahora sintiéndose más poderosa que nunca, tomó la mano del joven al lado de ella, mirando a la multitud con determinación ardiente. Este es nuestro momento. La verdad de nuestras historias es más fuerte que cualquier enemigo. Ahora que hemos dado un paso adelante, no hay vuelta atrás. La multitud dio un grito tronador, un grito que hizo temblar las paredes, no a la oscuridad. El hombre enmascarado, temeroso pero consciente del poder que estaba surgiendo, comenzó a retroceder. La valentía de la multitud invadió la sala, y la luz comenzaba a renovarse en sus corazones. La niña dio un paso más hacia el frente, viéndose en el reflejo de los ojos de los presentes. Hoy no solo contamos nuestras historias, hoy nos liberamos. Desde ahora en adelante, seremos quienes decidamos nuestro destino. Las palabras vibraron en el aire, y una energía palpable comenzó a formar una especie de barrera a su alrededor, deseando disolver la oscuridad que amenazaba. Las figuras oscuras, sintiendo la inminente oleada de resistencia y luz, comenzaron a tambalearse. La unión de aquellos que habían vivido en sombras desataba un poder que jamás habían sentido. La niña y el joven se miraron, reflejando esperanza en sus ojos. ¿Estamos listos para la verdad?, preguntó él, y con un asentimiento decidido, juntos elevaron sus voces una vez más. La verdad será escuchada. Nadie más nos mantendrá en silencio. La oscuridad comenzó a entrelazarse, pero la luz de su unión avanzaba, desbordando cualquier temor. La sala se convirtió en un campo de batalla, donde las historias cobraron vida e hicieron eco en la eternidad. La multitud, en plena unión, se levantó con fuerza y determinación. Nunca más seremos silenciados, resonó en cada rincón. Y con ese grito, la oscuridad fue derrotada, los hombres enmascarados se dispersaron, y la luz comenzó a brillar. La niña sonrió, sintiendo la conexión profunda con cada uno de ellos. Era el comienzo de un nuevo amanecer. El futuro, una promesa llena de esperanza, se abría ante ellos. Y mientras una brisa suave removía el aire,
Todos supieron que su lucha por la verdad apenas comenzaba, no esperaron más. La niña, ahora al frente, tomó la palabra: crucemos juntos el umbral hacia la luz. Nuestra historia empieza aquí. Cada corazón palpitaba al unísono, lista para escribir la próxima línea en su propia narrativa, una fuente de cambio duradera. Así fue como la niña y todos los que la rodeaban, unieron fuerzas para transformar su mundo. Tú eres parte de esta historia. Si quieres seguir siendo testigo de momentos que cambian vidas, necesitas suscribirte ahora al canal. No pierdas la oportunidad de ser parte de este viaje. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a nosotros. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta impresionante conclusión.